por esas palabras, porque la verdad me parecieron muy interesantes. Entonces le planteé, ¿por qué no cuenta lo que pasó con mi mamá y mi papá? Esta es una carta que tú dices que Juan En el Emilio no 2004, respondió. en el 2004 la hice pública, salió publicada. Recién ayer Emilio Cheire se pronunció al respecto. Nunca respondió, nunca, inclusive con Salazar estuvimos intentando generar un encuentro desde el 2004, nunca no, lo pudimos hacer. Recién en el 2009 lo pudimos, ya cuando el juicio había terminado, ¿no? Y recién ayer hay una pronunciación pública. Entonces yo me pregunto, mi interrogante es por qué tantos años de silencio, ¿no? ¿Por qué tantos años, Juan Esa Emilio? mentira a la que alude Ernesto es la misma mentira de la cual soy víctima yo. Una mentira que se mantiene hasta los años que dice Ernesto, por las circunstancias que dice Ernesto. Esa mentira que hay una verdad oficial que se nos comunica a nosotros y que creemos. De la carta del 2004, Perdón, pero nunca Juan Emilio... yo nunca dudé. ¿Por qué? Porque no tuve ningún antecedente para dudar. Pero ¿no te hizo en algún momento cuando te dicen que los padres de este niño se habían dinamitado en el fondo? Sí. ¿Nunca te cuestionaste por qué se dinamitaron? Me impresionó y se lo dije a él. Y que no haya muerto él. No, porque lo que se decía es que él había sido encontrado como en una caverna, en un lugar protegido. Atrás de una piedra. Detrás de una piedra, una Pero cosa así. no hubo ningún cuestionamiento. No, fue tal mi impresión de ser humano. Yo tengo una hija de la misma edad de Ernesto, que como dos padres, y se lo dije a Ernesto en esa oportunidad, como dos padres dejaban a su hijo por un pensamiento, por una ideología, por un sueño, y que era una expresión extrema, no sé si de protección o de qué. A mí me cruzó mi vida, porque no lo pude entender jamás. ¿Y cuándo me doy cuenta yo? Cuando, como él dice, recién en el 98 se abre el juicio. Ahora, perdón, y la Emilio, respuesta que, es que el caso de los padres de Ernesto está publicado en el informe Rettig el año 90, o sea, y desde el año 91 que el caso es público. ¿Por qué tantos años después conoces tú? Porque yo en el sentimiento normal es que uno leía esas cosas. Yo nunca leí el informe Rettig hasta que asumí los puestos de jefe de Estado Mayor, que fueron en los años posteriores. ¿Por qué no? Porque no te llegaban, no eran de dominio público. El informe Rettig fue rechazado por el ejército, por el comandante en jefe de la época. Yo soy el que reconozco por primera vez el informe Valech y asumo que el informe Rettig tiene validez. Los militares que se supone que todos saben todo y que todos estábamos en todas las actividades, el contexto es que estábamos mandando regimientos, estábamos estudiando en el extranjero. Este tema te cruzaba humanamente. Yo jamás dudé, pero ni un día, de la terrible versión que después fue mentira. Tal como Ernesto, yo creo que jamás dudó de la historia de sus abuelos, que le contaron por otras razones, le mintieron por otras razones, por protegerlo, porque él me dijo que en Argentina había una represión brutal y que sus abuelos lo que hicieron, y yo concordé con él, era protegerlo porque si sabían que era hijo de un, entre comillas, extremista, perseguido, víctima de lo que fue víctima, podían afectarlo a él. Ya, solo para aclarar una cosa, tú dices que es un caso que marcó tu vida. Marcó mi vida. Ni siquiera, perdón, es que para completar la pregunta, ni siquiera por curiosidad, cuando se publica un informe sobre ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que marcó una época en donde el presidente de la República lloró, ni siquiera en ese momento, por curiosidad, revisaste el informe para saber si aparecían los padres de este niño que te había marcado la vida? Yo en esos años no tuve, no sé, el detalle, la preocupación, el tiempo, no por darme el tiempo, sino que porque estos hechos los veía como lo que eran. Ahora el marcar la vida de una persona, te marca la vida en un sentido de impresión,
que creo que de profundo dolor, porque a mí, en el momento que sucedió, el dolor por los padres de él lo sentí profundamente, igual que el dolor por él. Pero el momento también de que cuando te das cuenta que has sido engañado, te has dado cuenta que has sido engañado con una verdad oficial a la cual no has dudado, como tú me lo presentas, ni un día, por diferentes circunstancias, yo asumo un compromiso y ese compromiso lo mantendré de por vida, de actuar en mis actos, asumir las responsabilidades que tengo que asumir. Y esas responsabilidades los asumí con fuerza, con dedicación y con acciones. Y no solamente yo, sino que todos los que formamos parte de una generación que en ese tiempo nunca, creo yo, estuvo involucrada en el detalle al que tú hoy día mencionas, como que podríamos haber tenido mucha más claridad. Esa claridad no la tuvimos. Invierto los roles. Si yo hubiese sido jefe del ejército y hubiese sentido ese dolor que plantea Cheire, y el niñito esa guavita de 2 años, ya es más grande, y le plantea que está de acuerdo con las palabras y que le plantea por favor que hable, yo lo hubiese atendido de inmediato. Pero son procederes, digamos, que yo haría, yo actuaría así. Cheire no actuó así. Es decir, no lo estoy juzgando, es decir, es lo que pasó. Yo haría otra cosa. Pero lo que yo me pregunto y yo me respondo es que ¿por qué cuando con Salazar tratamos de ubicarlo, le hice una carta pública porque no fue posible ubicarlo? Era el jefe del ejército. Todos sabemos el poder que maneja los militares, sabemos que Cheire es de los mejores militares, ¿no? Tiene una gran preparación, es decir, mucho poder en Chile, ¿no? Eso lo sabemos todos. Fue el hombre del año en un momento. La primera vez que yo hablé con él, la primera vez que me llamó Salazar, yo concurrí de inmediato. Ahora, necesito hacer un alto aquí porque falta Héctor Salazar aquí. Pero está sentado aquí. Dame un segundo en esto antes, que necesito que también la versión de Héctor Salazar, con quien yo conversé ayer, durante la tarde, en el canal 24 Horas, y parte de la conversación es muy breve, quiero que la veamos a continuación porque él también tiene un punto de vista al respecto. Para mí, como abogado, la complicidad está claramente definida lo que significa. Y por lo menos la investigación judicial que se hizo en su oportunidad respecto a este caso, no hay ningún antecedente que configure una complicidad del en ese entonces teniente Emilio Cheire en estos hechos. Quisiera separar en qué plano de responsabilidad estamos hablando. Si son responsabilidades penales, la investigación judicial no estableció responsabilidades penales. Pudiera ser, y es un asunto que el propio general Cheire va a tener que aclarar, si hay otro tipo de responsabilidades, ya sean de mando, política o morales, involucradas en este tema. Pero desde el punto de vista penal, no hay antecedentes conocidos en el proceso que establezcan un grado de participación de él en esos delitos. Parte de la entrevista que le hicimos, con Carolina Escobar al abogado Héctor Salazar. Él plantea que desde el punto de vista penal no hay responsabilidad y si hay alguna responsabilidad desde el punto de vista moral le corresponderá a Juan Emilio Cheire. Déjame preguntar primero, ¿sigue siendo Héctor Salazar tu abogado? Una cosa que yo creo que es importante. Dame un segundo, Juan Emilio. Necesito que responda lo penal es importante, sí, pero lo humano es más importante. Vamos a ir a ese punto de inmediato, si no tenemos apuro en esta conversación. Primero, para saber, porque quedan ciertas dudas, si Héctor Salazar sigue siendo hoy tu abogado. No, Héctor Salazar fue mi abogado, lo hizo muy bien, le tengo mucho respeto. Fue mi abogado hasta el 2009, ya no lo es, ya no es más mi abogado. Pero yo quisiera también aclarar que yo creo que nosotros, yo en el 2004 le emití una carta pública a Emilio Cheire, donde le planteo que por qué no dice lo que sabe. Él era ayudante del jefe del regimiento Arica, el ayudante en una línea de mando del ejército es la primera persona por debajo del jefe del regimiento. Y entonces yo le planteo por qué no cuenta a la justicia, ¿no? Y a la sociedad chilena todo lo que pasó. Recién cuando termina el juicio, del 2009, accede a una reunión con Salazar, ¿no? Que Salazar me avisa y yo voy a la oficina. Pero yo creo que el señor Cheire está dando la cara porque en este minuto la sociedad chilena está pidiendo una respuesta, no solo yo. Ahora, dijo Héctor Salazar en esta misma entrevista también
que durante estos últimos días hubo un intercambio de correos electrónicos entre ustedes dos. Él lo hace público, por lo tanto me imagino que parte yo le de esto mandé ya lo puedo contar. un correo electrónico, el cual Héctor Salazar hizo público. Donde tú le dices que no le atribuyes una responsabilidad, pero piensas que sí podría tener información. No. Yo lo que le digo a Héctor Salazar, porque Héctor Salazar me pregunta que Cheire estaba nervioso, que no sabía qué ánimo tenía yo. Yo digo, no, que se quede tranquilo, que yo no tengo ni espíritu ni de revancha, no tengo odio, y lo repito otra vez, no le deseo ni a Cheire ni a ningún genocida lo mismo que pase yo. Te dejé pendiente con Emilio lo siguiente. Ernesto afirma que no le desea a Cheire ni a ningún genocida. Yo no soy ningún genocida. En relación a la respuesta, yo de la carta, francamente, no tengo conocimiento ni noción. Yo contribuí todas las veces que fue necesario y toda mi verdad contribuí a los tribunales. Pero yo creo que aquí hay un asunto más allá de los tribunales. Hay un asunto humano, hay un asunto de pena, hay un asunto de dolor causado, que es a mí el que me importa y el que me hace estar aquí. Yo nunca he rehuido ningún contacto ni dar la cara ante nadie. Yo no estoy aquí porque lo demanda la sociedad. Lo que presentó la semana pasada Televisión Nacional no es la primera vez que se presenta. Esto ha sido publicado, ni lo que dice una columna en el Mercurio de que como que esto está oculto. Esto ha salido en múltiples partes y en múltiples oportunidades en la prensa escrita, en los medios de televisión y en la radio. Para mí lo importante es que en el caso personal, todo lo que yo pude decir que es una acción mínima en relación a un caso donde hay gente mucho que puede saber mucho más y que seguramente ha entregado los correspondientes antecedentes, voluntaria o involuntariamente, donde yo soy un actor de un episodio mínimo, pero donde se me hace aparecer por lo que seguramente ocupé posteriormente, creo que es lo importante. Y a mí lo que me importa es el efecto de un engaño, el efecto de faltar a la verdad, el efecto de mentir en un asunto tan importante y el efecto también de una mentira que a Ernesto le afectó mucho. ¿No hubo cuestionamiento, no te hiciste cuestionamientos a tu propia institución el saber que te mintió en una cosa que, perdón, no es trivial, sino que ha generado un daño que hasta el día de hoy tiene una herida abierta en Chile? Esa víctima, ese sentimiento de víctima, de ser fruto de ese engaño, de la propia institución, de gente que ha sido formada en otra manera, en la que tú crees, en la que tú confías, en la que tú tienes toda tu esperanza, en la que tú nada te hace dudar. Y ahí es donde se tiene que comprender el dolor, que yo no lo comparo, pero el dolor nuestro. ¿Y cuál es mi actitud y mi resolución ante eso? Mi resolución es eso, de que en cuanto me doy cuenta, yo decido actuar en tal sentido, para recuperar dos principios que son fundamentales y que yo creo que se logran. El principio de la verdad, que aquí fue brutalmente vulnerado. Y el segundo, esa confianza que tiene que tener una institución que merece el respeto de sus ciudadanos y que solo lo logra cuando actúa en consecuencia. Y este caso, si algo positivo tiene, este caso y otros que a mí me tocaron conocer en una etapa de mi juventud y que son difíciles de entender en el contexto de hoy, fueron fundamentales para los pasos que el ejército dio para recuperar la verdad, para decir todo lo que tenía, no en relación a estos casos. Entregamos miles de casos a la justicia, miles de casos. Me gustaría... Reconocimos cientos de aspectos que nunca se habían asumido. Juan Emilio. Asumimos responsabilidades que nunca se habían tenido. Y lo otro, educamos en derechos humanos al ejército y reconocí lo más duro que me ha tocado en mi vida, que es reconocer la responsabilidad del ejército en los crímenes del pasado. Eso, Juan Manuel, es de un dolor para un militar que yo no lo quiero comparar con el dolor de Ernesto, pero que es un dolor que te parte el alma. Ernesto. Que te parte el alma. ¿Por qué? Porque yo entré a los 14 años a la escuela militar. Déjame que Ernesto responda, que algo me quiere decir. Sí, más que nada a la historia de mis padres, ¿no? Sí, me gustaría primero saber por qué,
padre argentino, madre mexicana, Bien. estaban en Chile en ese momento. No, yo creo ir a la historia.